¿Qué impacto puede tener el conflicto China-Estados Unidos en las medidas impuestas por Trump para México? Bueno, pues de esto y de mucho más vamos a platicar el día de hoy con el doctor Guillermo Benítez Manaut, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Es un gusto estar con tu audiencia de Quintana Roo. Muchas gracias. Pues hemos estado platicando sobre las medidas, primero amenazas, ahora ya medidas, porque bueno, nada más primero no era presidente de Estados Unidos, ahora ya lo es, de Donald Trump. Y pues cada día el señor se mueve, cada día el señor dice, y bueno, las cuestiones han cambiado en mucho, y ahora pues quisiéramos saber cuáles son las medidas arancelarias más recientes que ha impuesto el presidente Trump a México. Bueno, mira, Patricia, el presidente Trump tiene obsesiones, es un tipo impulsivo, muy personalista, que toma decisiones muchas veces sin consultar expertos. Pero en este caso, él reacciona ante cualquier cosa que pase con cualquier país del mundo. Su palabra favorita es 25%. La palabra tarifs y 25%, o sea, aranceles, tarifas, impuestos y 25% a cualquier producto de cualquier país si pasa algo con cualquier país en las relaciones con Estados Unidos o a nivel global. Entonces, esta cifra pues la ha manejado con Canadá y con México. Al mismo tiempo, él señaló que a China solo le pondría el 10%. Esto es porque él ya le había puesto aranceles del 20% a los productos chinos desde Estados Unidos tenía aranceles puestos desde la época de Donald Trump desde hace 4 o 5 años. Ujú. Entonces, esto tiene impacto porque ya está señalándose que el acero y el aluminio está teniendo componentes chinos que las fábricas mexicanas no lo registran, compran acero y aluminio en bruto y luego lo procesan ya en equipos industriales, en partes de automóviles y todo, y se registra como mexicano. Y entonces él dice que esa es una gran trampa y por eso quiere observar muy bien qué está pasando con los automóviles, hacer inspecciones de qué partes de los coches tienen insumos chinos, materias primas chinas y buscando pues poner un freno a los automóviles chinos. Ujú. ¿Qué sectores de la economía mexicana se verán más afectados por los aranceles impuestos por Trump? La industria automotriz, por ejemplo. La industria automotriz es el motor del Tratado de Libre Comercio, concentra el 40-50% del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá, y es la única industria trinacional, o sea, los automóviles van y vienen, se arman unas cosas en México, otras cosas en Estados Unidos, otras cosas en Canadá. Es obvio que las partes que se arman en México son las que tienen más mano de obra, porque la mano de obra es más barata en México, y las partes que tienen más tecnología son las partes que se arman en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Por ejemplo, cosas así de asientos, partes de plástico, llantas, esas cosas se arman en México. Las computadoras de los coches, etcétera, se arman en Canadá, en Estados Unidos. Los motores se arman en México también. Por ejemplo, en el norte del país hay muchas plantas de motores de distintas fábricas. General Motors tiene una muy grande, también Nissan, etcétera, ¿no? Entonces, Donald Trump, según él, señala que las grandes automotrices, incluso las de su país, también hacen trampa, ¿no? Hacen trampa para abaratar los costos de los coches y que esto está afectando a los consumidores de Estados Unidos, está afectando el empleo en Estados Unidos y que no se vale. Y entonces él es proteccionista y dice que va a presionar a todas las fábricas de coches a que regresen las fábricas a territorio de los Estados Unidos, cosa que algunas fábricas ya dijeron que sí lo van a Ujú, analizar, como General Motors, por ejemplo, ¿no? ujú, ujú. Híjole, ¿y qué impacto podría tener estos aranceles en la economía mexicana? Pues un impacto fuerte porque recordemos que la economía mexicana se basa en la captación de impuestos de las grandes empresas transnacionales y nacionales mexicanas, que son las que tienen actividad exportadora hasta Estados Unidos. La mitad de la economía mexicana es informal, gente que no paga impuestos, comercio informal, pequeña industria informal, muchas veces subregistrada en Hacienda. Pero las grandes empresas, las empresas que están vinculadas al Tratado de Libre Comercio, las automotrices, las grandes empresas agrícolas que exportan frutas, todo esto, sí participan de la economía formal, meten impuestos al gobierno y vamos a decir, sin exagerar, que es parte muy importante del mantenimiento de la estructura del gobierno mexicano. O sea, el gobierno mexicano depende mucho de esos aranceles, que sean bajos o que sean nulos, por eso es el Tratado de Libre Comercio,
para que la economía tenga buen rendimiento. Ujú. Pero bueno, por ejemplo, esto que me está diciendo de que hay muchos componentes, por ejemplo, de la industria automotriz en Estados Unidos, pues ahí mismo meten tecnología china. Ellos también meten tecnología china, por ejemplo, muchas computadoras, Sí. tanto las que conocemos todos, las que compramos en Walmart, en Office Depot, en cualquier tienda, como las computadoras de los coches, muchas están hechas en Taiwán y en China, entonces en Corea también. Entonces, Ujú. pues, esto puede ser afectado y puede subir el precio de los automóviles. Es la parte de más alta tecnología. Ahora, recordemos también que estas no las producen personas, las producen muchas veces robots. Sí. Y se lleva eso a Estados Unidos, no va a subir el empleo de los norteamericanos. Sí, ¿dónde está su proteccionismo? Exactamente. Bueno, pues sí. Oiga, ¿y cómo ha respondido el gobierno mexicano ante estas políticas comerciales de Estados Unidos? Pues mira, ha respondido reactivamente. El gobierno mexicano tuvo que incrementar muchísimo dos cosas. El control fronterizo. Cuando Trump habló de Canadá y México y ponerles el 25% de los aranceles a todos los productos, a 5 días de que tomó la presidencia, Canadá y México pues, se sacaron de onda, como se suele decir popularmente, pero muchísimo. Canadá primero reaccionó duro contra Estados Unidos, luego se ablandó y luego ahora ya está diciendo que hasta los narcotraficantes canadienses van a ser catalogados como narcoterroristas o los criminales mexicanos que estén haciendo negocios en Canadá también, etcétera. Y México reaccionó, primero le ofreció a Estados Unidos poner 10,000 integrantes de la Guardia Nacional en las carreteras de México para parar Ujú, migrantes, y dice Trump que eso ha funcionado muy bien, pero esos 10,000 integrantes de la Guardia Nacional no sirven para detener el flujo de fentanilo. Una cosa son personas que tú puedes parar en carreteras, bajarlas de camiones, de autobuses, de ujú, taxis, etcétera. Y otra cosa son pastillas que circulan en volúmenes muy pequeños que se exportan hacia los Estados Unidos de forma microtráfico. ujú. Entonces, esto es lo que México está prometiendo, que todavía no lo ha hecho porque no ha parado el tráfico de fentanilo, aunque el ejército y la marina han hecho grandes destrucciones de laboratorios y grandes capturas de narcotraficantes todos estos días. Han hecho muchísimo, ¿no? Están trabajando al 200% de sus capacidades. Claro que estas son las acciones específicas que ha tomado México, ahora sí que en materia de seguridad para satisfacer las demandas de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, y aún así hay mucha incertidumbre porque pues se viene la negociación del Tratado de Libre Comercio entre los tres países y la parte canadiense no es una parte muy pro-mexicana. En Sí. Canadá el actual gobierno ya va de salida y van a subir los conservadores y los conservadores canadienses son muy trumpistas. El Partido Conservador de Canadá es muy cercano al Partido Republicano de Estados Unidos. Entonces, ya algunos gobernadores de provincias canadienses han dicho que ellos lo que quieren es un tratado de libre comercio Canadá, Estados Unidos, sin México. Ujú, ujú. Doctor, ¿qué implicaciones tienen las políticas de Trump en la seguridad fronteriza y la migración? Bueno, la seguridad fronteriza todavía está por verse porque tiene también muchas responsabilidades ellos. Ellos pues permiten el flujo libre de armas de Estados Unidos a México, no hay ningún control de salida, tampoco hay ningún control de entrada en México. Si tú vas a Ciudad Juárez, por ejemplo, tú caminas de Estados Unidos hacia México sin que te revisen el pasaporte, sin que te revisen tus maletas, inspeccionan uno de cada 20 automóviles y se cruza muy rápido. Si vas en sentido contrario, de México a Estados Unidos, te puedes tardar 3 horas. Ellos sí tienen seguridad en su frontera para eso, para controlar el tráfico de personas, pero México no. Entonces, México reclama el tráfico de armas y Estados Unidos les dice, bueno, pero tú controla tu frontera. O sea, tú pon inspectores, pon al ejército a revisar los coches, etcétera, etcétera, ¿no? En eso hay un debate muy fuerte entre los dos gobiernos, pero el control fronterizo sí se ha mejorado con el tema de migración. Ha bajado, ¿no? ¿Ha bajado la migración? Bueno, ni ha bajado, tampoco ha subido. Más Mm, o menos lo que dicen los funcionarios de la frontera es que está en los mismos niveles aproximadamente, ¿no? Y mm. Estados Unidos está devolviendo a los países migrantes por avión. Esos flujos son pequeños, pues tú no puedes meter mucha gente por avión, o sea, por Claro. mucho que mandes 4 aviones te cargan 1,000 personas, no los millones que quiere Trump expulsar, ¿no? Ujú, 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 ujú. No, ¿y cuánto le costaría además, no?
Claro, porque los envíos por avión son muy caros de personas. Tienes que alquilar aviones y pedirle a los gobiernos que paguen aviones para sus ciudadanos. Eso en el gobierno, en el caso mexicano, eso no es tanto problema porque a los mexicanos los llevan a la frontera y con eso está resuelto el tema. Pero el resto de Sí. venezolanos, colombianos, nigerianos, brasileños, Salvadoreños. Ujú, hindúes, chinos, lo que sea, claro. pues son devoluciones carísimas. Claro. ¿Cómo han influido las políticas migratorias de Trump en la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Bueno, han influido y han deteriorado la relación porque en Estados Unidos los mexicanos están atemorizados, aún los que tienen permisos legales, aún los que tienen documentos, están atemorizados porque hay una ola racista entre la población. Hay muchas reclamaciones de amenazas a niños en las escuelas por sus compañeritos que pues absorben el discurso que ven en la televisión y que platican sus papás en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos y les dicen, tú aquí eres ilegal, tú aquí estás gastando los recursos de mi país, vete a tu país y cosas así, Mm, mucho. Entonces, sí hay un ambiente racista, un ambiente de persecución fuerte que afecta a todos, los que tienen documentos y los que no tienen documentos. Por supuesto, los que no tienen documentos son mucho más vulnerables. mm. Sí, por supuesto, pero de todas maneras, el terror, ¿no? El terror de El quién sabe terror, qué pueda pasar, la la incertidumbre. amenaza, el terror y el clima social Mm, racista, ¿no? ujú, claro que sí. Pues el doctor Raúl Guillermo Benítez Manaut, académico del Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, si le parece bien, podemos contactarnos mañana para continuar con mucho más, porque bueno, Trump no más, no nada más está hablando de estas cosas, está hablando de muchas más. ¿Le parece? Con mucho gusto, Patricia. Gracias. Gracias. Nosotros vamos a un corte, regresamos. No se vayan.